Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En esta ocasión, hermanos, vamos a tratar el tema Id y haced discípulos, en el cual acabamos de leer en Mateo 28, 19 al 20. Estamos hablando del evangelismo, un tema, un área que descuidamos mucho, la mayoría de los cristianos. Estamos hablando, nuevamente repetimos, del evangelismo. Primeramente hay que hacer la diferencia o recalcar las dos diferencias entre el evangelismo, y es que existe el evangelismo como iglesia cuando hay un plan y la iglesia sale a evangelizar, y número dos está el evangelismo personal. Este último es del cual estamos hablando y es en el que más estamos fallando, ya que, amados hermanos, independientemente de que no haya un plan de evangelismo en la iglesia, nosotros individualmente debemos siempre, amados hermanos, evangelizar cada día de nuestra vida como cristianos. Y a través de este pequeño tema espero que seamos motivados a cumplir con este mandamiento a través de la palabra de nuestro Dios. Si nosotros leemos nuevamente la primera parte del pasaje de Mateo 28, 19, al principio del versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos. En esta declaración, hermanos, encontramos algo muy importante. Encontramos la declaración, la volvemos a repetir. La siguiente es una orden, hermanos, dice: id y haced discípulos. Es decir, amados hermanos, que es una orden. Es decir, amados hermanos, que es un mandamiento para cada uno de sus discípulos, para cada uno de sus hijos, para cada uno de los cristianos, para cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. Quiero imaginarme que los que estén escuchando o viendo este video son cristianos. Entonces, si usted es cristiano, este mandamiento es para usted. Notemos que no nos dice si tú puedes, tampoco nos dice si tú tienes tiempo, tampoco nos dice, amados hermanos, si quieres, tampoco nos dice si tú no tienes miedo, si tú tienes muchos años, ve a predicar el evangelio o ve y haz discípulos. Es decir, amados hermanos, que esta orden no es algo opcional. Nuestro Señor nos ordena a ir y hacer discípulos. Por supuesto, ya sabemos que la única manera de hacer discípulos es predicando el evangelio, y ninguna excusa nos servirá para no hacerlo. No importa si usted tiene poco o mucho tiempo, no importa si usted tiene miedo, vergüenza, etc. Esas excusas, hermanos, no entran en la orden que Cristo está dando. Pongamos mucha atención al contexto de Mateo 28, es decir, en el versículo 18, un versículo antes de nuestra lectura, un versículo antes de que Jesús da la orden que ya examinamos de id y haced discípulos. En el versículo 18 nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es muy interesante la palabra potestad. Esta palabra, hermanos, significa autoridad. Entonces, amados hermanos, lo que Jesús está diciendo es que Él tiene la suficiente autoridad para darnos este mandamiento de id y haced discípulos. Y es por eso que en el versículo 19 dice: por tanto. Es decir, hermanos, podríamos también interpretarlo de la siguiente manera para poder entenderlo mejor. Podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Jesús dice: yo tengo la suficiente autoridad y por eso y por tanto
vayan y hagan discípulos. Ahora vamos a analizar rápidamente un poco más profundamente la potestad, es decir, esa autoridad que tiene Cristo en los siguientes pasajes. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 39 al 41, ahí encontramos la autoridad de Cristo ejercida sobre la naturaleza. Dice la palabra de Dios, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, pongamos mucha atención en esta última parte, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 4 al 6, encontramos la autoridad sobre los animales. Encontramos la potestad de Cristo sobre los animales. Dice Lucas 5 del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Encontramos la autoridad, hermanos, de Cristo, que aún los mismos animales le obedecían. En tercer lugar, hermanos, encontramos la autoridad sobre las enfermedades. En este caso, la lepra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 42, dice: vino a él un leproso, rogándole. E hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Vemos la autoridad de Cristo sobre la enfermedad de la lepra. Pero también encontramos la autoridad sobre otras enfermedades, es decir, sobre diversas enfermedades. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 15, versículo 30 al 31, dice: se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Vemos, hermanos, es digno de enfatizar cuando leemos ahí que muchos enfermos eran sanados por la autoridad de Cristo. Número 5, hermanos, también encontramos la autoridad, es decir, la potestad de Cristo, y esto es muy importante, para perdonar pecados. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 10, dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 48 y 49, dice: entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces vemos que Jesús, amados hermanos, analizando sobre su autoridad, tenía también para perdonar pecados. Número 6, también Cristo tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 22 al 27, dice: la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate
lo reprendió Jesús: sal de ese hombre. Y entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Quiero que pongamos mucha atención, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, que aún los mismos demonios se le sujetaban a Cristo y la gente se admiraba por esa autoridad, por esa potestad. Por último, amados hermanos, vamos a ver que Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Basta leer un pasaje en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice: al verlo caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ponga mucha atención, amado hermano. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Este es un símbolo de su autoridad sobre la muerte y también sobre el infierno. Hermanos, esto es muy importante, que lo que acabamos de leer, porque así como la naturaleza, así como ya leímos que los animales y hasta los mismos demonios obedecen a la autoridad, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros como hijos de Él no le obedecemos en este mandamiento de hacer discípulos? ¿Le obedeceremos? Vamos a analizar el siguiente punto, hermanos, volviendo con el pasaje que leímos en un principio, Mateo capítulo 28, en el versículo 19. Nos dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Muchos creen, hermanos, que hay que ir muy lejos a predicar a otras partes del mundo. Muchos creen, hermanos, que es necesario o que es una necesidad ir a otros países, otros continentes. Pero la realidad es que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos toda una vida para evangelizar a los que están cerca de nosotros. Ciertamente vemos que a los apóstoles Cristo mandó a llevar el evangelio a todo el mundo, y ese mandamiento ya, hermanos, ha sido cumplido. Es decir, el evangelio ha llegado hasta el último rincón del mundo. Sobre todo ahora que tenemos a nuestro alcance la tecnología, somos capaces de llevar el evangelio a muchas partes del mundo. Pero como hemos dicho, amados hermanos, nosotros no acabaremos por hacer nuestra labor, en primer lugar, con nuestra familia. Tenemos, hermanos, mucho material para con nuestro esposo que no es cristiano, para con mi esposa que no es cristiana, para con mis hijos que no son cristianos, con mis tíos, con mis primos, etc. También tenemos mucho trabajo con nuestros amigos, tenemos mucho trabajo con nuestros compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela. Y muy importante también es que tenemos mucho trabajo con nuestros vecinos, es decir, amados hermanos, en nuestro vecindario, y con mucha más razón si usted vive cerca del lugar en donde se reúne la iglesia. Claro está que si alguien no vive cerca del lugar de reunión, no queda exento de hacer esta labor del evangelismo, pues puede haber otras iglesias locales y usted puede indicarles a las personas dónde le queda más cerca reunirse. El problema de muchos, al insistirles, al animarles a predicar a sus vecinos, es que no están bien con ellos. Tal vez están peleados con los vecinos, y eso no es correcto. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:18, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pero ¿cómo voy a hablarles de Cristo a mis vecinos si estoy peleado con ellos? Si ya me peleé con media cuadra. Es más, peor tantito, hermanos, ni siquiera saben mis vecinos que yo soy cristiano. Entonces, tenemos mucho trabajo, hermanos, con los que nos rodean para predicarles la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 28,
de Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que tenemos que hacer para que aquellas personas a las que les prediquemos se conviertan en discípulos de Cristo, se conviertan al cristianismo. ¿Cómo, hermanos, se hace un discípulo según Mateo? ¿Cómo nos convertimos al cristianismo? ¿Cómo perdona Dios sus pecados? Dice la Escritura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque miles de iglesias protestantes digan, hermanos, que el bautismo no es necesario para salvación, la Iglesia del Señor debe continuar enseñando que para ser salvos y obtener el perdón de pecados y además ser un discípulo de Cristo, es decir, un cristiano, hay que ser bautizados también en agua. Recordemos que en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y recordemos también que en Marcos capítulo 16 y versículo 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primera de Pedro también nos dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Así que, amados hermanos, debemos seguir predicando el evangelio puro, ¿sí? Debemos hacerlo predicando el evangelio no adulterado, como el que predican los pentecostales o como el que predican los bautistas y las demás denominaciones, ignorando y haciendo de menos el mandamiento del bautismo. Volvemos a Mateo capítulo 18, versículo 20 y nos lleva al siguiente punto de la Escritura, hermanos. Nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El nuevo creyente, el nuevo discípulo, el nuevo cristiano o la nueva criatura, como lo dice la palabra de Dios, debe ahora, hermanos, obedecer a su Señor, a ese que tiene autoridad, a ese que tiene la potestad que ya hemos visto anteriormente. Y aquí es donde entra un punto muy importante, amados hermanos. Recordemos lo que acabamos de leer. Lo vuelvo a repetir. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñarle. ¿Quién va a enseñar al nuevo cristiano? Obviamente los que ya somos cristianos, vamos a enseñar al nuevo creyente a guardar todos sus mandamientos. Y es aquí donde viene, hermanos, un gran problema, porque yo pregunto, ¿cuál es la mejor manera de enseñar? La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Pero, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros nuevos hermanos a llegar temprano si nosotros mismos estamos llegando tarde a la reunión? ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestro nuevo hermano a no faltar a la iglesia si nosotros faltamos? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestro nuevo hermano a predicar el evangelio si nosotros no lo estamos haciendo? Muchas veces, lamentablemente, sí enseñamos a nuestros nuevos miembros, pero les enseñamos mal. Les enseñamos a llegar tarde, les enseñamos a no asistir, les enseñamos a no predicar el evangelio. Recordemos lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 17, versículo 2. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Qué lamentable es que un día llegue una persona a ser miembro de la iglesia del Señor y que al otro día se retire. Y cuando preguntamos a él el porqué, el motivo de su disertación del cuerpo de Cristo, culpe a los miembros de que no hay amor, de que no se sintieron amados, de que no vio en los miembros unión o que no vio el ejemplo que él esperaba ver. Claro, hay que hacer esta aclaración, que eso no le va a justificar en el día del juicio. Eso no le hará inocente delante de Dios, porque la salvación es personal. Pero si no le justificará a él
¿Nos justificará a nosotros como cristianos si fuimos piedra de tropiezo? Meditemos en eso, amados hermanos. Hay que enseñarle que guarde los mandamientos de Dios con nuestro ejemplo. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Como conclusión, amados hermanos, para terminar, hay que recordar que tenemos que obedecer este mandamiento de predicar el evangelio, porque es un mandamiento y no es un mandamiento opcional. No es cuestión de si puedo o si quiero. Cristo tiene esa autoridad para mandarnos, y como hijos de Él debemos estar sujetos a Él. ¿O acaso los demonios le obedecen más que nosotros? Ahora, ¿dónde lo haremos? Tenemos nuestro campo en la familia, amigos, compañeros y vecinos para predicarles. Ese es, hermanos, nuestro terreno. Y debemos hacerlo predicando ese evangelio puro que enseña la palabra de Dios, que es necesario tener fe. Juan 3:16. Arrepentirnos, como lo dice el libro de los Hechos. Confesar a Cristo como Hijo de Dios. Romanos 10:10. Y ser bautizados para perdón de pecados, Hechos 2:38 y Marcos 16:16. Enseñando a nuestros nuevos hermanos a cumplir fielmente con sus mandamientos de la mejor manera que es, con nuestro propio ejemplo para ellos. No tenga miedo de salir a las calles a hablar de Cristo, amado hermano, porque así como Dios nos manda a ir y hacer discípulos, también nos da una hermosa promesa. Y con esto termino, leyendo la última parte del versículo 20 que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Emanuel Barrón, miembro de la Iglesia de Cristo en Monclova, Coahuila. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube. Me puede encontrar como Emanuel Barrón. Y en la página de Facebook tenemos también página de la iglesia, que es Iglesia de Cristo, Ampliación Las Flores. Que Dios les